Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Hugo Villacrés, economista, ¿a cuánto estaría ascendiendo lo que se presupuestó y el déficit que asoma a final del año 16? ¿A cuánto ascendería? Porque dicen que prácticamente se ha duplicado cuantitativamente esta realidad financiera del Estado. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, con mi caluroso saludo de Año Nuevo, tanto para usted como para la gente que nos escucha. Muchas gracias, economista, y lo mismo para usted, éxitos profesionales y bienestar familiar, que es lo que más aspiramos, con una salud de por medio, que sea espléndida. Exactamente, con el tema de salud para todos los ecuatorianos en general. A ver, el presupuesto general del Estado, hay que acordarse que en principio empezó en alrededor de 30,000 millones de dólares. Después se redujo ese presupuesto, terminó alrededor de 25,000 millones de dólares. Normalmente las autoridades económicas presentan ese presupuesto a la Asamblea en el último trimestre del año, digamos, entre los meses de septiembre y diciembre. Y claro, ese presupuesto se presenta financiado, es decir, se presenta con lo que se llama bajo la línea o con la parte del financiamiento tanto interno como externo. Ese financiamiento interno y externo se calculaba en la proforma inicial y como fue presentada en alrededor de 3,500 millones de dólares. Después, pues, habría que hacer el análisis final ya, es decir, el análisis al final del año 2016, de cómo cerramos, y el financiamiento, en efecto, ha estado, yo creo que alrededor de los 7,000 millones de dólares más o menos, que es lo que ayer ha hecho noticia, el tema de que ha crecido el financiamiento para el presupuesto del año anterior. Acuérdese que también fue un año complicado en materia de política externa. Pero tenga la bondad, economista Robalino, ¿en qué se desmandó el gobernante en gasto corriente especialmente? Que usted haya apreciado. Muy buenos días. Feliz año. Gracias, igualmente a usted y a sus colaboradores, muy amable. Gracias por la invitación y gracias por estar aquí con los amigos panelistas. Vea, esta es una cosa que yo veo enormemente simple, que no hay que complicarse mucho. ¿No? En una crisis económica, las recaudaciones bajan porque tienen que bajar, así de simple. ¿Sí? El gobierno fue optimista en pensar que la economía no iba a decrecer en la forma que ha decrecido el año 2016. Entonces, estimó recaudaciones más allá de lo que las realidades aconsejaban desde el punto de vista presupuestario. Y luego, naturalmente, pues el gasto no se redujo en el monto en que se redujeron los ingresos. Y eso hace que el déficit en el presupuesto del Estado, que hay una cifra muy preliminar que yo creo que cuando se conozcan va a haber una cifra de 7,000 millones de dólares del presupuesto general del Estado, ¿sí? El gobierno preliminarmente ha dicho... es muy conservadora la primera cifra de Yo gasto. creo que es muy preliminar, que han dicho que es un poquito más de 6,000 millones, yo creo que se acercará a los 7,000 millones. Esperemos la cifra definitiva. Y eso implicará nuevamente... Pero denos por favor las razones para ese incremento que usted más o menos supone o formula como hipótesis. No hipótesis, no la realidad, nada de hipótesis ni supuestos. Sencillamente que el gasto público no se redujo el año pasado en el monto que se redujeron los ingresos públicos, sin considerar deuda, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hizo que el déficit fuera de la magnitud. Si el gobierno dice más de 6,000 millones, póngale más de 6,000 millones tan solo por poner esa cifra, ¿sí? Eso implica un déficit en el sector público financiero, porque el presupuesto del Estado es el más importante dentro del presupuesto del sector público total. Y si la economía que ha decrecido, hay que ver las cifras cuando vengan al terminar este primer trimestre sobre el año pasado, deben haberse reducido a unos 25,000 millones aproximadamente. Eso implica un déficit fiscal de un 7% del PIB. Es una monstruosidad. Que la cuestión del déficit es importante. Pero lo que hay que prestar atención también es al financiamiento. El financiamiento. ¿Sí? Sí. El financiamiento que ha encontrado el gobierno, cuando uno ve el monto
en los últimos 3 meses es un crecimiento espectacular. ¿Por qué? Porque fue la única forma de poder financiar, ¿sí? Endeudándose afuera en condiciones no adecuadas y teniendo 2 operaciones adicionales, creo que hace 45 días o 30 días, algo si mal no recuerdo, de preventas petroleras, ¿verdad? Entonces uno dice, hay que también atacar al otro problema, el financiamiento en condiciones no adecuadas, en que el nuevo gobierno va a recibir una herencia no solamente de la crisis económica y que tendrá que hacer un ajuste inevitable, así lo niegue el gobierno actual y lo niegue quien lo niegue. Se viene porque es inevitable, punto. Pero la deuda no es pues la que dice el gobierno. La deuda la publican, tomando en consideración lo que dice Fausto, las cifras oficiales, creo que 38.000 millones más o menos, ¿verdad? Pero ahí no están contabilizados, no están registrados o no informan sobre otra serie de deudas que no se contabilizan como deuda. Está la deuda del Banco Central, que son a través de CETES, deudas de corto plazo, que el gobierno no lo registra como tal porque está facultado por un artículo de una ley que salió, creo que Finanzas Públicas y Planificación, en que cuando es menos de un año, no la publican como deuda. Y el Banco Central, si mal no recuerdo, no he visto la última cifra, compró CETES en más de 4.200 millones de dólares. Y eso de ahí no se agrega a los 38.000 que informa el gobierno, ¿sí? Pero aparte de eso, usted tiene las deudas al Seguro Social, casi 2.000 millones. O sea, es un cálculo tramposo, perdone por la adjetivización, una información más que tramposa, que no refleja una realidad, pues. Exacto. Yo lo que digo es opacidad, falta de transparencia del gobierno. Usted aplica ese término un poquito más duro. Más ciudadano, ¿no? Más ciudadano. Más popular. Si usted me dice que la gente lo entiende mejor, a lo mejor. Sí, pero usted tiene también las preventas petroleras, que son deuda, pues, pero no se contabilizan como deuda. Usted va sumando todo eso y yo estoy seguro que la deuda pública interna y externa estará cerca de 50.000 millones de dólares. Es una monstruosidad. Este es un sobreendeudamiento, así de simple. ¿Usted cree que hay un sobreendeudamiento increíblemente grande y que le puede poner en una situación de emergencia a la mismísima moneda, es decir, el dólar? En cuanto al déficit, efectivamente, no únicamente hay que ver el déficit que existe, sino el perfil de deuda y cómo se va a financiar el pago de esa deuda en los próximos años. Y esto es bien importante porque ahí usted en el perfil tendrá que jugar con plazos y tasas de interés, sobre todo para crecer en plazos y reducir tasas de interés, es decir, recomprar cierta deuda, la deuda que probablemente pueda resultar la más cara, y buscar deuda más barata para de esa manera reducir el financiamiento de deuda. Estamos hablando de que alrededor de 4.000 millones de dólares tendrán que ser destinados al servicio de deuda el próximo año. Entonces, todos estos temas hay que tener en cuenta, no solamente el déficit, sino, coincido, el tema del financiamiento y el perfil de la deuda. También hay que acordarse que el perfil de la deuda es producto de lo que históricamente ha hecho este país. Acuérdese que este es un país que, salvo los Global 2015, que se pagaron hace un diciembre, es decir, en el 2015, que se pagaron a tiempo, el país no había pagado bonos a tiempo. Entonces, a un mal pagador difícilmente le van a prestar a tasas de interés adecuadas, y eso lo sabe César, que ha sido parte de la Asociación de Bancos y en general todo el mundo. Pero ya el momento de los momentos, cuando termine este gobierno, no van a poder honrar esas deudas. Mire, yo creo que cualquiera que llegue al gobierno va a tener que hacer algunos ajustes, sobre todo... No con la moneda, ¿no? No, ya voy al tema. No sacándole al dólar. Ya voy al tema de la moneda para recordar algunas cosas, porque yo creo que es importante que la gente sea consciente de por qué se dolarizó el Ecuador. Vamos a 1999. Pero ese es para otro análisis. No, pero, dígalo cortito. Pero prontito. Acuérdese usted, Anóteme, Gonzalo, ese tema es muy bueno, el que acaba de sugerir el señor economista. Que el 70, el 80% de transacciones de vivienda, de vehículos, de suelo, en el 99 ya se hacían en dólares. Entonces, el dólar no fue una opción que asumió el gobierno de turno.
Fue una realidad que tuvo que enfrentar porque la economía estaba subterráneamente dolarizada. Entonces lo que tuvo que hacer el gobierno de turno es... El sucre se convirtió en moneda vergonzante. Exacto, entonces y además en una moneda en la cual usted no confiaba para transacciones de activos de alto valor. Créame que ya ni en la tienda... Usted se fija en todo lo que se vendía en el 99 en los periódicos y lo que era activos de alto valor, terrenos, edificios, vehículos, se ponía en dólares. Entonces, el presidente de aquel entonces transparente esa realidad y además con transparentar esa realidad se crea definitivamente un aumento de la confianza, porque acuérdese que una moneda es una unidad de cuenta, un depósito de valor y un medio general de pago. Y hago mención a esta tercera, un medio general de pago, porque la gente empieza a tener confianza, toda la gente, y empieza a manejar el dólar a partir del 2000. ¿Y qué ha permitido el dólar? Claro, entre otras cosas, ha permitido, por ejemplo, que los salarios no sufran el producto de lo que pueden ser constantes devaluaciones, en donde se pulverizaban los salarios de la clase media en beneficio muchas veces de un sector exportador que salía beneficiado de las devaluaciones. Fíjese, Gonzalo, y voy a acabar con este símil, el tema de la dolarización. Mucha gente dice que la dolarización es una camisa de fuerza, pero también se puede hacer otro símil. Fíjese, es importante tener medicinas en la casa por si acaso usted vaya a tener un enfermo. Eso sería la política monetaria, tener medicinas en casa por si acaso usted vaya a tener un enfermo. Pero si tiene niños en casa que no están en capacidad de manejar esas medicinas y sobre todo son bebés, entonces probablemente usted prefiere no tener las medicinas en casa porque Dios no quiere algún día el niño se toma 10, 12, 14 pastillas, se intoxica y se muere. Eso mismo era el tema de la política monetaria al Ecuador en la década de los 90. Un niño manejando la política monetaria que se tomaba un montón de cápsulas, mucho más de las que debía, y eso generaba pauperización del salario en términos de sucres en la década de los 90. Eso se ha corregido con dolarización. Por eso es que a la gente le gusta la dolarización, no porque el pueblo es loco. ¿A usted le parece importante o preocupante lo manifestado, no con la intención y el reparo que acaba de hacernos precisamente el señor Moreno de decir, sería una locura pensar en desdolarizar por estos tiempos? César Robalino Gonzaga. Vea, Gonzalo, antes de contestar la pregunta, permítame tan solo decir dos cosas, ¿no? Yo tengo una opinión sobre la declaración que ha hecho el candidato a la presidencia. El amigo Villacrés decía que el servicio a la deuda es como 4.000 millones de dólares. La información oficial es mucho mayor. Y el servicio a la deuda, no te olvides que se compone del pago de intereses y de capital. Y eso va a ser este año mucho mayor de los 4.000 millones que tú mencionas, ¿no? Ahí te falta esa información, por lo menos de lo que yo veo en cifras oficiales. Pero fíjese, las necesidades de financiamiento este año van a ser de más de 10.000 millones de dólares. Es una monstruosidad. Pero bueno, ese es otro tema. Ahora, estoy de acuerdo con Fausto en cuanto al descalce. Varias veces hemos conversado aquí sobre el descalce, la reserva, los pasivos exigibles, y varias veces se ha afirmado que la plata del municipio de Guayaquil, de Quito, ya no existe desde el punto de vista de liquidez. Y el descalce que dice Fausto de 6.000 es cierto. Y él también da la razón donde está invertido, por decirlo así, entre comillas, los 6.000 millones. Pero vamos a la pregunta. Yo como ciudadano economista digo, es realmente lamentable la declaración del señor Lenín Moreno. El amigo Villacrés dice, no, lo que hay que entender es como opciones. Un candidato a la presidencia no puede ponerse en ese plano, en un tema tan delicado. ¿Por qué? Porque los mercados se alteran, los depositantes se alteran, los agentes económicos se alteran. Y en eso tú mismo tienes la razón al decir eso. ¿Por qué? Porque alguien que tiene ciertas posibilidades de ser presidente, la gente piensa, los mercados piensan, tiene una carta escondida, desdolarizar la economía. Y eso no tiene sentido. Entonces, el señor Lenín Moreno... ¿Pero eso es especulativo? No es especulativo, sino que así funcionan los mercados. Alguien que tiene posibilidades, ciertas posibilidades de ser presidente del Ecuador, ha declarado lo que ha declarado. ¿Cómo cree que se sienten los hogares, los banqueros, los empresarios, los agentes económicos? En fin, ¿cómo? Preocupados, pues. Porque dice mañana, si el señor Lenín Moreno si gana, es presidente de la República, entonces ahí sí va a sacar la cartita que tenía escondida, desdolarizar la economía. ¿Sí? Y claro, las últimas declaraciones tratan de corregir el error.
Y no es falta de contexto, yo diría, ahí difiero del amigo candidato a la presidencia con el mayor respeto. ¿Por qué? Porque la declaración primaria que hace con Yanet Inostroza es confusa, pues. Es confusa. Totalmente confusa, porque agrega y dice... Pero a Yanet no le correspondía hacerle aclarar a qué se refiere. Yo creo que Yanet debió haber profundizado en la pregunta, no el interrogatorio. Con todo el respeto para Yanet. Con todo el respeto y el cariño y aprecio que uno tiene a Yanet, ¿sí? Pero cuando se desarrollen las fuerzas productivas, entonces nacerán las condiciones para desdolarizar. Eso es un error desde el punto de vista teórico, conceptual y académico. No. Y un candidato a la presidencia que tiene ciertas posibilidades de ser presidente no puede arriesgarse a decir eso. Por lo tanto, como ciudadano, lo invito con todo el aprecio y el respeto al señor Lenín Moreno, que tiene que seguir corrigiendo el error que incurrió. Ese es un error. No es haberlo sacado de contexto. Y yo no lo estoy sacando de contexto porque escucho lo que usted nos acaba de repetir, que yo lo escuché también porque me mandaron por medios electrónicos toda esa declaración y me preocupé. Algo está pasando con el señor Lenín Moreno. Realmente está en su cabeza el punto de desvalorizar la economía. Oiga, no va a haber condiciones que las que está tratando de crear teóricamente el candidato a la presidencia Lenín Moreno para desdolarizar. Sería una torpeza y una estupidez que aun que las fuerzas productivas se desarrollen en la forma que está pensando el candidato a la presidencia respetable, señor Moreno, invertir una cantidad enorme de dólares para financiar una fuga de capitales. Es una estupidez, una torpeza. Yo no haría eso desde un gobierno, así la economía esté fuerte. No. La dolarización, y el amigo Villacrés ha dicho una cifra, el 98% de la gente quiere el dólar. Y han decidido que sí, que estuvo bien renunciar a la soberanía monetaria, aún con las limitaciones y restricciones que tiene. La restricción que tiene es que desapareció una función básica de política monetaria, la única. No desapareció otros instrumentos de política monetaria como asegura el gobierno y el propio presidente. ¿Cuál es esa? Emitir dinero. Tener una imprenta, hacer billetes en moneda nacional y comenzar a imprimir. El Estado ecuatoriano y la gente, República. Sí, termine, por favor. La gente está satisfecha de haber renunciado a la soberanía monetaria independientemente de cualquier cuestión ideológica. Ese es el hecho específico. El señor Correa, actual presidente, siempre fue enemigo del sistema monetario actual. ¿Por qué? Porque lo que quería, y todas las personas parecidas ideológicamente al señor Correa, lo que quieren es un banco central para que imprima dinero y le financien el déficit fiscal. Y con ese financiamiento del déficit se viene, ¿qué cosa? Inflación, devaluación, depreciación, inflación, aumento de sueldos y salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Vea el caso venezolano, que es un desastre. En un nuevo gobierno de Venezuela tienen que dolarizar la economía para poner orden y disciplina, ¿sí? Fausto Ortiz decía que el presidente actual del gobierno, y no se olvide que Fausto fue ministro del presidente por algún tiempo y luego salió por razones X y Z. Fue el primer ministro de Economía de Correa. Sí, y no solamente, antes de ser Correa, ministro, Fausto tenía una amistad muy personal en Guayaquil con el economista Correa, ¿sí? Así que supongo que lo conoce extraordinariamente bien. Pero siempre fue enemigo. Todos sabemos que fue un adversario de establecer el dólar como moneda. Claro, todos sabemos eso porque... acabo de hacer oír, el señor presidente de la República tenía las ideas que momento la cadena democracia desde su archivo relieva. Jamás yo hubiera adoptado la dolarización. Es un error técnico monstruoso, fue claudicar nuestra soberanía. Imagínense, ni siquiera Europa está en esta situación, porque Europa tiene una moneda común, incluso Grecia, aunque sea saben dónde queda, en el Banco Central Europeo. Sí, no digo que no, siempre ha sido enemigo, pero ahí hay una dosis ideológica. Por supuesto, el presidente cuando nos hace usted escucharlo nuevamente, en Europa naturalmente pues se creó el euro. Y todos los gobiernos y todos los ciudadanos estuvieron de acuerdo en renunciar a la soberanía monetaria, así de simple.
En América Latina, hace 30 y pico de años, se discutía intensamente en las negociaciones para hacer la integración latinoamericana, también de crear una moneda propia en América Latina. Pero tienen todo el derecho los señores de Alianza País de creer en una moneda propia también. Es un pues, error. No. ¿Qué le parece a Yo usted, he dicho señor lo economista? siguiente, de la dolarización Aunque no usted se nos ha sale. aclarado. No se sale, déjeme decirle y repetir lo que siempre ha dicho, no se sale, y eso creo que alguna vez lo dijo el propio presidente de la República actual, no se sale sino en el caos y la anarquía, ¿sí? Y nadie quiere eso. Pero más o menos eso es lo que dijo Lenín Moreno. Bueno, primero tenemos que consolidar nuestras circunstancias internas. ¿Cómo usted aprecia, para terminar ya esto? Mire, Gonzalo, yo creo que son temas de interpretaciones. Yo sí considero, a diferencia Hugo Villacrés, de César Robalino, que fue sacado de contexto, cuando uno analiza todo el tema, no se habla de desdolarizar. Y le repito, porque sería un suicidio político para cualquier candidato, no para el tema del sería candidato una Moreno, locura, dice. para cualquiera de los probables presidentes, porque cualquiera de los candidatos puede ganar, sería una locura. Y además, el mismo presidente de la República en su momento lo ha dicho, la salida de la dolarización sería únicamente con un caos, porque aparte del caos económico y político se generaría una guerra civil. La gente no va a estar de acuerdo con eso, no le va a querer devolver los dólares que tiene. Entonces es muy complejo, es un sistema en el que se entró en su momento por las condiciones que existieron, que las hemos manifestado hace un momento, pero salir ahora es impensable, creo yo, y ahí simplemente lo que se pone dentro del tapete son las posibilidades, que dentro de las posibilidades siempre va a estar el tener un sistema propia de tipo de cambio fijo inflexible, porque lo que tenemos es un sistema de tipo de cambio fijo inflexible, y el otro esquema que sería tener un tipo de cambio variable, que sería... Pero llevándoles al paredón a los presidentes que quieran emitir los billetes. Va a ser muy difícil, Gonzalo, y además es importante lo que dice César Robalino, porque entre las funciones del Banco Central no solo está la emisión de dinero, pues sino el manejo de la liquidez de la economía, y el manejo de la liquidez finalmente acaba siendo política monetaria, y la emisión, aunque en mínima cantidad de especies de pequeña denominación, termina siendo política monetaria, pero sobre todo el manejo de la liquidez. Entonces es importante tener en cuenta cuál es el nuevo rol del Banco Central en una economía dolarizada. Y eso sí tiene que ver con lo que decían Fausto y con lo que decía César hace un momento, con el tema de qué es lo que hace el Banco Central para subir, bajar liquidez, el coeficiente de liquidez doméstica que mejor dicho, se creó en estos años. Entonces, todo eso es manejo de la liquidez de la economía, y el manejo de la liquidez es hacer política monetaria en ausencia de una moneda propia. Entonces, muchísimas gracias, economista Villacrés.